Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al gran escritor norteamericano Henry James, un autor injustamente valorado como alguien muy sobrio o incluso difícil de leer. Hoy ahondaremos un poco en su vida y en su obra fundamental y también poco difundida en la literatura contemporánea. Henry James nació casi a mediados del siglo XIX en el año 1843 y buena parte de su infancia y de hecho toda su vida tuvo un ambiente bastante comprometido con las humanidades, en un entorno aplicado y estudioso, ya que su padre fue sociólogo y su hermano mayor, William James, se convirtió posteriormente en uno de los filósofos fundadores del funcionalismo. Básicamente creció en un ambiente muy estimulante y con los años, por impulso de su familia que tenía pues ciertas comodidades económicas, viajó a Europa donde desde muy joven se dedicó a observar las ciudades que servían de focos culturales en la época como Ginebra, París, y de las que extrajo también bastante material para su futura obra narrativa combinándola con el sentir de la alta sociedad, sus dilemas y su estilo sobre todo. Ya para el año 1862 despierta en Henry James un temprano interés académico y se matricula en la Universidad de Harvard. Sin embargo, se desencanta rápidamente de un curso por el método que tenían pues las instituciones en general y viaja nuevamente a Europa en 1869. Desde los 20 años, es necesario mencionarlo, James tuvo una actividad incipiente en la literatura escribiendo algunos cuentos que luego publicará en el año 1875 con el título de Apuntes transatlánticos, donde expresa todas sus impresiones sobre los países y lugares que visitó en Europa, enfatizando también en su perspectiva como norteamericano. Y este es un tema que permaneció casi siempre en la obra de Henry James, ya que tanto en argumento como en pensamientos de varios de sus personajes está casi siempre presente esa tirante relación entre Europa, sus usos y costumbres, con la perspectiva de un extranjero o de una persona que vive alejada pues de todos estos modos de vida. Desde 1875, también ya con un prestigio incipiente de escritor, Henry James viaja a París donde traba correspondencia con grandes escritores de la época como Gustave Flaubert, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, a quien ya hemos revisado también en este programa, entre otros. Por estos años, James también publica Los Europeos y El Americano, novelas breves que empiezan a mostrar ya un estilo mucho más discreto, sutil, de análisis psicológico y minucioso de los personajes en situaciones que nunca llegan a despegar del todo. Se convierte así con los años en un escritor muy admirado por un círculo reducido de intelectuales, por el estilo único que posee y que comienza a mostrar. Y hay que tener en cuenta que si bien no fue un escritor muy popular entre los ingleses o los franceses contemporáneos, fue así porque la escritura y la temática misma de Henry James estaba muy apartada del naturalismo, es decir, de los grandes tópicos como los conflictos humanos o de gran escala, o de retratar en cierta forma episodios históricos o personales. Para este momento, la obra de Henry James estaba en un plano completamente diferente. Tenía más bien un estilo indirecto, a veces inmóvil, de un avance bastante lento en la trama, pero muy exquisito y refinado. Técnicas renovadoras, pero completamente a contracorriente de su época. Sus personajes europeizados, rurales, citadinos, afanosos en defensa de su vida privada, ambiguos sobre todo, son una constante en la obra de Henry James, con matices de ironía y de mucho misterio hasta insinuar casi lo fantástico, lo sobrenatural, como por ejemplo en cuentos como La vida privada o el más conocido Otra vuelta de tuerca, donde se juega con la idea de los fantasmas o la idea del doble, pero siempre con una prosa donde todo acontece de forma natural y que lejos de restar aumenta la verosimilitud del relato. Un dato interesante acerca de Henry James es que quiso él desempeñarse principalmente como dramaturgo, sin embargo no tuvo mucho éxito en este género, pese a que escribió varios dramas. De hecho, posteriormente confesaría en escritos personales y en sus cartas que esta aproximación le ayudaría a mejorar sus diálogos y a darle mayor dinamismo a sus personajes en la prosa, en la narrativa. Henry James además tuvo una gran intuición y sensibilidad con obras de la época ya que se desenvolvió también y fue bastante conocido como crítico literario y ensayista. En general, Henry James dejó una obra muy extensa y rica en cuanto a una galería de personajes e impresiones que sirvieron de guía técnica para futuros escritores y lamentablemente se habla o se conoce muy poco de él en nuestros días. Después de esta intensa actividad literaria, pues Henry James, quien se había nacionalizado británico en 1915, muere al año siguiente en Londres. Ser uno de los iniciadores del punto de vista, la perspectiva y el monólogo interior, y así como otras técnicas descriptivas largas y conscientes, son varios de sus aportes a la literatura. Y bien, ahora revisaremos uno de sus libros publicados en una etapa de escritura temprana, por decirlo de algún modo. Nos referimos a Los Europeos, una novela publicada en 1878, ya casi en las últimas décadas del siglo XIX,
y ha sido, pienso, mal ubicada como una comedia, pues si bien tiene tintes irónicos y ágiles en sus personajes, esta obra, así como casi toda la obra de Henry James, se caracterizan por una fuerte gradación en la personalidad de sus personajes, en su complejidad, en su psicología y en mostrarlos tal cual son hasta el punto de hacerlos muy humanos, y con esto me refiero a contradictorios. La edición que nos acompaña hoy es de Ediciones Orbis de España y que ha editado varias obras de Gredos también, como parte de la empresa editorial RBA. Esta publicación forma parte de una serie pues, de libros de una colección que salió a mediados de los años 80 del siglo pasado en adelante, y la novela es breve, tiene poco más de 180 páginas y se caracteriza por un estilo bastante claro, de un ritmo bastante conciso, a veces con oraciones subordinadas y con una historia en apariencia sencilla. El libro nos relata la trama que urden dos hermanos, Eugenia y Félix, de personalidades contrapuestas, que llegan a Boston para visitar a unos familiares y tratar de sacar provecho con algún matrimonio de interés y así poder también incrementar su patrimonio y su posición social. Desde el primer momento ambos intentarán empatizar con esta familia para lograr una especie de vínculo interesado. Sin embargo, los métodos, las pausas y la forma en cómo se desenvuelven cada uno de ellos es el quid del asunto en toda la novela y lo que hace de ella algo muy enriquecedor por cómo se desenvuelven las personas. Son tan naturales los pensamientos y las acciones de cada uno que casi uno no tiene la conciencia de ser un lector. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a revisar algunos fragmentos de esta historia. No era guapa, pero incluso cuando manifestaba una irritación en la que predominaba el desconcierto, su rostro resultaba muy interesante y agradable. No se encontraba tampoco en su primera juventud. Sin embargo, era esbelta, aunque conservando unas formas muy femeninas que sugerían al mismo tiempo madurez y flexibilidad. Y llevaba sus 33 años con la misma ligereza con que una Eve hubiera podido transportar una copa de vino colmada hasta los bordes. Su tez presentaba síntomas de fatiga, como dicen los franceses, su boca era grande, los labios demasiado llenos, los dientes desiguales y la barbilla de un diseño bastante vulgar. Tenía una nariz carnosa y al sonreír, estaba siempre sonriendo, las líneas de los lados se levantaban demasiado hacia los ojos. Pero los ojos eran encantadores, grises, brillantes, de rápidos destellos, agradablemente serenos en ocasiones, llenos de inteligencia. La frente era pequeña, su único rasgo verdaderamente hermoso, y tenía un cabello rizado y oscuro muy abundante, finamente ondulado, arreglado siempre de manera que hacía pensar en una mujer de algún remoto país del sur o del este. Tenía una amplia colección de pendientes que llevaba alternativamente y parecían poner siempre el último toque a su aspecto oriental o exótico. Una vez alguien había hecho un elogio suyo que al serle repetido le agradó más que ningún otro. En estas líneas vemos algo que a mi criterio es algo muy característico en la obra de Henry James, que es la descripción de un personaje mediante ausencias, mediante las carencias que padecen ellos mismos. Con este recurso se identifica más fácilmente la escritura de Henry James, y si uno se detiene en esta serie de rasgos que nos presenta el narrador en sus primeras páginas acerca de Eugenia o la baronesa Münster, como se la presenta, lo que se resalta más con estas pinceladas no es tanto su aspecto físico, sino más bien su carácter. Y es una forma bastante inusual que se puede encontrar en la literatura, porque mediante esta forma descriptiva se nos revela cómo piensa, qué gusta vestir y hasta la forma en cómo reacciona ante los elogios. Llega a insinuar un poco de la personalidad del personaje en solo unas breves líneas, de forma bastante sutil, discreta y hasta elegante. Vamos a ir con la segunda cita del programa. Eres una especie de extranjero, dijo Gertrude. Algo así, es cierto. Me figuro que sí, pero ¿quién podría decir de qué especie? No hemos tenido nunca ocasión de dilucidar este asunto. Debes saber que hay gente así, personas incapaces de decir con exactitud cuál es su país o su religión o su profesión. Gertrude siguió en pie considerando, no le había dicho a su primo que se sentara. Nunca había oído hablar de gente así y quería oír hablar. ¿Dónde vives?, preguntó. Tampoco saben contestar a eso, dijo Félix. Vamos a pareceros poco más que simples vagabundos. Yo he recorrido bastantes países, realmente creo haber vivido en todas las ciudades de Europa. Gertrude dejó escapar un suave y prolongado suspiro. Félix le sonrió de nuevo y su sonrisa le hizo ruborizarse un poco. Para disimular su rubor le preguntó si después de su caminata no tenía hambre o sed. Llevaba una mano metida en el bolsillo y estaba jugueteando con la llavecita que le había dado su hermano. Mi querida prima, dijo, juntando las manos, si quisieras darme caritativamente un vaso de vino. En este fragmento vemos otro aspecto interesante del autor a través de los diálogos. Félix Young, el hermano menor de Eugenia, tiene aquí una personalidad encantadora, se trata de una persona que es conversadora también, algo bohemio, con todo el espíritu de amistad con su interlocutora y futuro interés amoroso, que es su prima Gertrude. Y hay aquí una diferencia de método también. Eugenia prefiere, mediante sus acciones,
los pasos lentos, mientras que su hermano Félix se presenta abruptamente a ver a su prima y tiene pues la feliz coincidencia de que ella sea un poco diferente y rebelde contra su familia puritana, los Wentworth. Y este es uno de los primeros encuentros que tendrán los personajes y es llevado con gran maestría porque nos revela el choque y la fuerte impresión que causa en las personas apacibles o pueblerinas lo extranjero, lo nuevo y hasta lo exótico. En líneas más adelante se nos contará también que Felix Young es un pintor y pues tiene todas las maneras y la forma de pensar de un artista o de una persona que es muy abierta a las cosas nuevas. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. La baronesa hizo numerosas paradas mientras recorría la casa. Se iba sentando en todos los sitios, confesaba encontrarse un poco cansada y hacía preguntas sobre los diferentes objetos con una curiosa mezcla de interés y falta de atención. Si hubiera habido alguien a quien decírselo, habría confesado que estaba positivamente enamorada de su anfitrión. Pero difícilmente podía hacerle esa declaración, ni siquiera a título confidencial al mismo Acton. Pero esto no le impedía disfrutar de un placer que tenía casi el encanto de la novedad, el sentir con la admirable finura de percepción de que era capaz que Robert Acton tenía un carácter sin asperezas y que incluso su ironía siempre daba en el blanco. La impresión que producía su sinceridad era casi como llevar un ramo de flores. El perfume resultaba muy agradable, pero a veces no se sabe qué hacer con las flores. Se podía confiar en él en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, y sin embargo no era un hombre de una sola pieza, cosa que hubiera supuesto en exceso. Su relativa sencillez, en cambio, cuadraba perfectamente a la baronesa. Esta escena de la novela nos muestra otro elemento crucial en la historia, que es la ironía. Esta última frase acerca de las flores, de lo hermosas que son, pero que no se sabe qué hacer con ellas, es una expresión que da agilidad y también un poco de un toque diferente a la trama. Pensada por Eugenia Münster, la baronesa la hace de por sí alguien que gusta de lo sofisticado, que se siente bien de estar en compañía con Robert Acton, pero que no le genera mayores sentimientos. Ella venía de Europa, al igual que su hermano, tiene unas costumbres muy distintas y que contrastan fuertemente con el ambiente pacífico y conservador de los Wentworth en Boston, donde ocurre toda la trama. Como ya les había mencionado, esta es otra muestra también de cierto rechazo sutil por parte de Eugenia del entorno en el que se encuentra y solo logra cierta comodidad en ambientes más foráneos o de mejores situaciones económicas y sociales. A modo de resumen les puedo contar que esta historia, esta novela en sí misma es una muestra de lo complejo, de lo ambiguo, de las ambiciones que tienen los seres humanos, pero también de lo banal y trivial que pueden llegar a ser en determinados momentos por los usos cotidianos o las formas de pensamiento, sobre todo cuando se llega del extranjero. Esto, por ejemplo, en uno de los personajes, mientras que en otros se mantiene más bien esa distensión, esta despreocupación y cada uno con resultados muy distintos. A medida que vayamos leyendo la historia encontraremos también que más que una velada manipulación de personas, hay una velada intervención o influencia en sus sentimientos para provocar ciertas reacciones. La novela además toca temas más terrestres como las relaciones interpersonales o el desgaste de lo novedoso y esa pérdida del encanto inicial que trae lo nuevo. Para quienes deseen conocer más a profundidad el desarrollo de los personajes con una forma sutil, sencilla, pero con intrigas y caracteres bien definidos, les recomiendo mucho esa historia. Del mismo modo, quisiera aclararles que este es solo un tipo de estilo que posee Henry James en sus obras, pues en otras historias breves como Owen Wingrave o La vida privada, historias que pueden encontrar en internet o en libros de segunda mano, el autor aparece con una forma mucho más misteriosa, elegante y hasta espectral, y hasta casi desaparecer de sus historias. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la próxima edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.